Dice la escritura del Dios Todopoderoso, hermanos. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañados a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Se pueden sentar, hermanos. Una corta oración, hermanos. Padre, estamos aquí en su presencia a hablar su palabra que está escrita. Solamente ayúdenos a poder repetir lo que está escrito, Padre, y poder agarrar las palabras que usted va a hablar a nuestras vidas, Padre, porque usted habla a nuestras vidas. No es quien está parado, es su palabra que va a hablar a nuestras vidas. Prepare nuestras vidas, prepare nuestros oídos para oír esa santa y bendita palabra. En el nombre de Cristo Jesús se lo pido, Señor. Amén. Se pueden sentar, hermanos. Damos gracias por la escuela dominical esta mañana que nos gozamos. El hermano Ernesto compartió la escuela dominical. Hablando en Santiago también, hermanos. Hablando en Santiago, hablando de la lengua. Y sabemos que Santiago habla de la fe, hermanos. Vemos que Santiago habla de la fe. Y el propósito de esta carta, hermanos, es corregir a la iglesia de Jerusalén. Porque estaban corrompiendo la fe, hermanos. Estaban corrompiendo su fe, hermanos. ¿Por qué? Porque había inmoralidad, hermanos. Había tanta cantidad de cosas en la iglesia de Jerusalén, hermanos. Si vemos en la mañana, en la escuela dominical, el hermano Ernesto compartía que había una lengua muy suelta, hermanos, que no se refrenaba. Y eso mancha nuestra fe, hermanos. Eso corrompe nuestra fe ante la sociedad, que la sociedad está puesta su mirada en nosotros como creyentes. Y esa lengua corrompe, hace ver mal nuestra fe, hermanos. Y las clases pasadas también, hermanos, hablábamos otro punto más, hermanos. No estaba ahí, pero vamos a compartirlo para ver cómo es que se estaba corrompiendo esa fe tan linda y hermosa y preciosa, hermanos, que se obtuvo a base de la obra redentora. Dice el 2, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Vemos hasta qué extremo se estaba corrompiendo la fe, hermanos. No podemos, hermanos, decir tengo fe, hermanos, y hago excepción de personas. No puedo decir tengo fe y discrimino a mi hermano, a mi hermana. No es fe genuina, auténtica, hermanos. Y es el motivo de esta carta, hermanos, enviada a la iglesia de Jerusalén, porque estaban corrompiendo la fe del Dios vivo, del Dios todopoderoso, hermanos. No podemos decir tengo fe cuando hay excepción de personas. No puedo decir que tengo fe cuando tengo una lengua suelta, hermanos, que habla mal y se ve mal ante la sociedad. Es una fe que se está corrompiendo, hermanos. Y es el propósito de esta carta, hermanos, a que nuestra fe no se corrompa, hermanos. ¿Cuántos están de acuerdo, hermanos, con esto, hermanos? Ese es el propósito de esta carta, hermanos. Se estaba corrompiendo esa fe tan valiosa, esa fe tan hermosa, esa fe que costó la vida del Dios viviente, la vida del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, hermanos. Guardemos nuestra fe, hermanos, y no permitamos que nuestra fe se corrompa, hermanos. Es de suma gran importancia, hermanos, porque Dios demanda que tengamos santidad y vivamos en santidad. Que vivamos vidas santificadas, apartadas del mundo para el servicio único del Dios vivo y verdadero, el cual nos rescató de las tinieblas, hermanos, y nos trajo la luz admirable, hermanos. Entonces, es el propósito de esta carta, hermanos.
Este es el propósito de esta carta, hermanos. Y vemos, hermanos, había algo que estaba pasando en la iglesia de Jerusalén, hermanos. Y vemos el sign, hermanos. No eran hacedores de la palabra de Dios, hermanos. Eran solamente oidores de la palabra y no hacedores, hermanos. Entonces, ¿cuál es el propósito de esta palabra hoy en esta mañana? A que seamos hacedores de la santa y bendita palabra de Dios, hermanos, y no solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos, hermanos. Cosa la cual la iglesia de Jerusalén se estaba engañando a sí misma, hermanos. ¿Por qué? Porque no era hacedor de la palabra. Hacía acepción de personas. Eso no hace un hacedor de la palabra, no hace acepción de personas, hermanos. Uno que es hacedor de la palabra no tiene una lengua suelta, hermanos. ¿Por qué? Porque hace la palabra, porque vive la palabra, hermanos. No eran hacedores de la palabra. La invitación es que cada uno de nosotros nos ayude el Señor a ser hacedores de la palabra, hermanos. Pregunta, no tiene que contestar. ¿Cuál es el motivo por el cual estamos aquí, hermanos? Es porque un día llegó la palabra en nuestras vidas, hermanos. Es porque un día llegó el evangelio en nuestras vidas y por eso estamos aquí. Así como en aquel tiempo recibimos la palabra y la agarramos, la atesoramos, fuimos hacedores y dio el fruto para que usted esté aquí. Prosigamos igual, hermanos, recibiendo la palabra con mansedumbre para que podamos seguir caminando en esta vida cristiana, hermanos. Porque si no somos hacedores, es imposible, hermanos, que prosigamos hacia adelante, hermanos. Nos vamos a estar engañando a nosotros mismos, hermanos. Lo dice el hermano Gonzalo, lo dice la santa y bendita palabra del Dios viviente, hermanos. Vayamos a 2 Timoteo 3, 16, 17, hermanos. ¿Qué dice la palabra, hermanos, a nuestras vidas? Antes de llegar ahí, vamos a leer primero, hermanos. ¿Lo tienen, hermanos? 2 Timoteo 3, 16 y 17, hermanos. Dice la escritura, hermanos, toda la escritura es inspirada. Toda, hermanos. En otras palabras, toda la escritura es necesaria. Es inspirada, es soplada, es un soplo, aliento de vida, que da vida, que trae vida, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, hermanos. ¿Pero qué estaba pasando con la iglesia de Jerusalén? Estaban menospreciando la palabra de Dios, porque no estaban haciendo hacedores de la palabra de Dios. Entonces nosotros, si no estamos haciendo hacedores de la palabra, estamos menospreciando la palabra de Dios, hermanos. Porque no se requiere que seamos solamente oidores, sino que seamos hacedores de la bendita palabra, hermanos. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil, es necesaria en nuestras vidas. Es necesaria en nuestras vidas porque nos ayuda a vivir vidas santificadas, apartadas al servicio de Dios, que a usted y a mí nos rescató, hermanos. Útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y es el motivo, hermanos, por el cual estamos aquí, hermanos, porque necesitamos ser enseñados, necesitamos ser corregidos, necesitamos que la palabra nos redarguya, que la palabra nos instruya qué es lo que estamos haciendo mal, hermanos. La palabra es nuestro juez, la palabra que nos juzga, hermanos, la que nos hace ver dónde estamos mal para poder corregir nuestras vidas y poder caminar conforme Dios demanda que usted y yo caminemos, hermanos. ¿Vamos de acuerdo con eso, hermanos? Dice el 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. O sea, que tiene un propósito la palabra, hermanos. El propósito es de que cada uno de nosotros seamos maduros, crezcamos, maduremos. Ese es el propósito, el fin de la palabra de Dios. A que todos seamos maduros, hermanos. ¿Para qué? Preparados para toda buena obra. Vemos, hermanos, que la palabra tiene su suma y gran importancia en nuestras vidas, la cual no se lleva a cabo en nuestras vidas si no somos hacedores de la palabra, hermanos.
no se lleva a cabo si no somos hacedores de la palabra. Dios nos ayude a ser hacedores de la bendita palabra de Dios para que estemos preparados para toda buena obra, hermanos. Amen. Para toda buena obra, hermanos. Vamos a Filipenses 22:16, hermanos. Hoy tenemos mínimo 3 horas para estar aquí parados hablando la palabra de Dios, ¿no? Mínimo 3 horas, hermanos. Así de que no se me alarmen. 4 horas. Filipenses 2:16, hermanos. ¿Lo tienen? Fíjense lo que dice el apóstol Pablo a los filipenses. Dice: asidos de la palabra de vida. Y esta palabra asidos, asir, significa firmemente, prestar atención, permanecer, mantener en alto, hermanos. Esa palabra asir significa esto, hermanos. Que estemos firmemente, hermanos, prestando atención a la santa y bendita palabra que se está hablando. Es lo que Pablo recomienda a los filipenses, hermanos. Dice otra vez, vuelvo y repito, asidos de la palabra de vida. ¿Por qué? Porque la palabra de vida es viva, es eficaz, es necesaria, es útil a nuestras vidas, hermanos. ¿Para qué? ¿Por qué? Para poder permanecer viviendo vidas santificadas ante un Dios 3 veces santo, 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 hermanos. Amén. Entonces, si no nos hacemos de la palabra, hermanos, si no prestamos atención a la palabra, si no permanecemos en ella, si no mantenemos en alto esa bendita palabra, hermanos, estamos perdiendo nuestro tiempo, hermanos. ¿Vamos de acuerdo con eso, hermanos? Hemos venido con el propósito único, hermanos, a que Dios nos corrija, a que Dios nos instruya, a que Dios nos enseñe en qué estamos fallando, hermanos. A la iglesia de Jerusalén se le enseñaba en qué estaba fallando, pero no prestaba atención a la bendita palabra de Dios. ¿Cuántos han entrado por esa puerta con la disposición de venir y escuchar la palabra y decirle al Señor: dime, Señor, en qué estoy fallando? Yo quiero oír tu voz, yo quiero oír en qué estoy fallando, y yo quiero salir de esa puerta, pero no como entré. Porque yo vine a que tú hables a mi vida. Si no hemos venido a que Dios hable en nuestras vidas, estamos perdiendo nuestro tiempo, hermanos. Porque es el propósito de entrar por esas puertas, a que Dios hable en nuestras vidas, hermanos. Si no venimos a eso, estamos perdiendo el tiempo, hermanos. Porque la palabra es expresada por Dios y es Dios hablando en nuestras vidas, hermanos. ¿Estamos de acuerdo con eso, hermanos? Y no piensen que el hermano Gonzalo está enojado. Así habla el hermano Gonzalo. El que no me conoce también dice que anda enojado. Pero no, así hablo. Entonces, vemos el significado de decir: Dios nos ayuda, hermanos, a prestar atención a la palabra y estar firmemente prestando atención a la palabra, hermanos. ¿Listos, hermanos? Pongámonos el cinturón porque va a despegar el avión. Amén. Dice la escritura, hermanos, Santiago, voy a volver para atrás, ahí mismo Santiago, hermanos. Santiago 1:3, hermanos. Vamos a ver lo que estaba aconteciendo en la iglesia de Jerusalén, hermanos. ¿Podrá acontecer hoy en día en la iglesia actual, hermanos? Dice la palabra, hermanos, del Señor: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Fíjense hasta qué extremo llegaba la iglesia de Jerusalén, hermanos. Culpaban a Dios. De cuando eran tentados, le echaban la culpa a Dios, hermanos. Por eso dice Santiago: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Fijamos, hermanos, lo que decían. Le atribuían la tentación que pasaban ellos culpando a Dios, hermanos. Y dice: porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, hermanos. ¿Cuántas veces le hemos echado la culpa a Dios, hermanos, por las tentaciones que hemos caído o que nos están rodeando, hermanos? Por eso Santiago dice: no diga
que es tentado de parte de Dios. No digamos, hermanos, que somos tentados de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie, hermanos. Dice el 14, sino que cada uno es individualmente, hermanos, cada uno, sino que cada uno es atraído y seducido, hermanos. Aquellos que les gusta la cacería del venado, hermanos, ya viene el tiempo de frío, ir a cazar venados. Cuando van a cazar venados, hermanos, le ponen maicito al venado, hermanos. Le ponen maicito al venado para atraer al venado. Y ya que lo trajeron, le dan un balazo, hermanos. Lo matan, le quitan la vida. Y entonces cuando le quitan la vida, ya fue seducido. Y al día siguiente cae al plato. Y se inventa unos T-bone steak de venado o carne picada de venado con huevito. Pero el punto es, hermanos, dice, sino que cada uno es tentado cuando en su propia concupiscencia. Hermanos, concupiscencia es un deseo ferviente, un deseo carnal en nuestras vidas, hermanos. El diablo sabe qué deseo tiene usted, qué deseo tengo yo. El diablo nos va a querer atraer, hermanos, con una cosa otra, para atraernos y después echarnos al plato, hermanos. Tengamos en cuenta que todos nosotros tenemos un deseo, hermanos. Y por eso es útil, hermanos, ser hacedores de la palabra de Dios, hermanos. Para que ese deseo ardiente, ferviente en su vida, la palabra, hermanos, la extinga, la consuma, la deshaga. Y entonces podemos seguir hacia adelante, hermanos. Pero mientras no seamos hacedores de la palabra de Dios, hermanos, ese deseo va a estar ardiente. Ese deseo va a estar en vida. Va a estar esperando la oportunidad a que se le ponga el maicito como se le puso el venado. ¿Para qué? Para seducirlo, para capturarlo, para aniquilarlo, hermanos. Y el diablo, dice la palabra que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Vemos la importancia que es de ser hacedores de la palabra de Dios, hermanos. Un hacedor de la palabra no puede mantenerse firme, hermanos, contra las acechanzas del diablo. ¿O puede? No puede. Por eso es importante ser hacedores de la bendita palabra de Dios, hermanos. Es atraído y seducido. El 15. Entonces la concupiscencia, entonces el deseo, hermanos, después que ha concebido. Y me gusta aquí cómo pone el ejemplo, hermanos, de una mujer en estado, hermanos. Dice, después que la concupiscencia ha concebido, concebir es engendrado en el seno de una mujer. Así, dice, el pecado es concebido, entonces ya el hermano Gonzalo quedó embarazado, por decirlo así literalmente, porque cayó en la trampa de su concupiscencia, de su deseo. Entonces ese deseo, ese pecado ya está aquí. Y luego después dice, ya después que está aquí, ya que fue concebido, da a luz a la muerte, hermanos. Vemos, hermanos, así como la mujer da a luz a ese bebé, a esa criatura, así el pecado en nuestras vidas, hermanos, cuando es concebido, cuando es engendrado por nosotros, da a luz el pecado, hermanos. Y después, la muerte, hermanos. Por eso la escritura dice en Romanos que la paga del pecado es muerte, hermanos. Examinemos nuestras vidas, hermanos. Examinemos nuestras vidas, hermanos. Si hemos caído en un deseo de nuestra concupiscencia, que posiblemente estamos muertos espiritualmente, hermanos. Porque el pecado nos lleva a la muerte, hermanos. Nos lleva a la separación de Dios, hermanos. Entonces vemos aquí que se concede el pecado y da luz a la muerte, hermanos. ¿Por qué pasó eso, hermanos? Porque la iglesia en Jerusalén no era hacedora de la palabra de Dios, hermanos. El canto que cantaban, hermanos, abre mis ojos, oh Cristo, forma de oración. Pero qué bonito que fuera en forma de oración. Abre mis oídos, oh Cristo, y limpia toda cera para que tu santa y bendita palabra se profundice en mi vida, en mi ser. Hermanos, ¿saben por qué, hermanos, no somos hacedores de la palabra, hermanos? Venía a mi mente, hermanos,
Muchas de las veces, hermanos, no limpiamos nuestros oídos espirituales, hermanos, o nuestros oídos físicos, hermanos. Los traemos saturados de cera, hermanos. Entonces la palabra nomás llega y rebota y se va, no penetra, hermanos. Que Dios nos ayude, hermanos, a realmente que Dios limpie nuestros oídos y Dios limpie toda cera para que la bendita palabra entre, penetre como espada de dos filos que penetra y corta y haga el efecto en nuestra vida. Porque su palabra es viva y es eficaz. Y su palabra no vuelve a él vacía, hermanos. Entonces, ¿cuál es el problema, hermanos? El problema somos nosotros quienes recibimos la palabra de Dios. Vuelvo y repito, si entramos por esas puertas con esa disposición de oír la palabra de Dios, usted se va a ir bendecido, yo me voy a ir bendecido. Pero si entramos por esas puertas con un simple hecho de venir nomás a criticar, hermano, está perdiendo su tiempo, hermano. Así es. Si entró ahí con esa disposición de oír palabra, va a salir bendecido, hermano. Y va a salir inventándose un grito de júbilo, gloria a Dios, aleluya. Pero si no, va a salir como entró mi hermano y mi hermana. ¿Están de acuerdo en esto, hermanos? Dice el 16, hermanos, amados hermanos míos, me gusta la forma como habla. Esa es realmente la forma de expresar de un siervo de Dios a sus ovejas. Amados hermanos míos, mis queridos, mis apreciados, como los amo en el Señor y los aprecio, quiero decirles lo siguiente: no erréis, no erréis, no se dejen engañar, no se confundan, no tengan ese concepto de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial, de que Él es quien los ha tentado. No se confundan, iglesia. No se confundan, no erren. Dios no puede tentar a nadie. Usted mismo, hermano, usted misma, hermana, es tentada por su propia concupiscencia, por su propio deseo carnal, por el único propósito de que no somos hacedores de la palabra de Dios. Eres tú, hermano, eres tú, hermana. Dios habla mi vida, hermanos. Si no te engañes, Gonzalo. No te engañes. Es tu deseo carnal. Es tu concupiscencia por la cual eres tentado y atraído y seducido. No culpes a Dios. Eres tú. Lees mucho, pero no lo aplicas. Te engañas a sí mismo. Iglesia, es Dios hablando en nuestras vidas. No es tanta lectura. Es vivir y hacer la palabra. Si un versículo leemos, es vivir, no es hacerlo, hermanos. Vemos hasta dónde estaba corrompida la iglesia, hermanos. Hacía la excepción. ¿Es bueno, hermanos? Es triste, hermanos. Es triste que la iglesia del Señor Jesucristo haga excepción de personas. Ante los ojos de Dios todos somos iguales. No hay color, no hay estatura, no hay judío, no hay griego. Somos iguales. Entonces, si estamos practicando excepción de personas, nuestra fe se está corrompiendo, hermanos. Si no tenemos controlada esa lengua, nuestra fe se está corrompiendo, hermanos. Y esa fe costó un grande precio. Esa fe tiene un valor tremendamente. Esa fe costó la vida del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Costó la última sangre de ese Cordero inmolado en la cruz. Esa fe, para que nosotros descuidemos esa fe, para que nosotros manchemos esa fe, estamos mal, hermanos. ¿Qué dice el impío allá afuera? Mira nomás, y para ser como tú, mejor me quedo en casa. Mira cómo tienes tu lengua. Mira cómo haces extensiones. Para eso no vienes a tu iglesia, mejor me quedo en la casa. Estamos corrompiendo la fe, hermanos. Estamos siendo ver mal la fe, hermanos. So, amados hermanos míos, no erréis. No nos equivoquemos. No nos dejemos engañar, hermanos. Abramos nuestros ojos, nuestros oídos espirituales y que Dios hable nuestras vidas. ¿Vamos de acuerdo, hermanos? Amén.
No erréis, hermanos. Dice el 17, toda buena dádiva. En otras palabras, hermano, todo lo bueno que Dios nos da es bueno. Aquí en China, Japón, en todos lugares, todo lo que Dios da a sus hijos es bueno. En otras palabras, iglesia, ¿por qué le están atribuyendo a Dios que Dios los está tentando? Si todo lo que Dios da es bueno, Dios no puede darte el mal, Dios te da únicamente lo bueno. No se confundan, iglesia. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Toda dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, hermanos. Toda. Entonces, quien ha recibido ese don, hermanos, quien ha recibido ese don, está invitado a mirar hacia arriba. Porque toda buena dádiva y todo perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, del cual no hay sombra ni variación, hermanos. La pregunta es, ¿dónde estamos mirando? ¿Estamos mirando al mundo? Es por eso que estamos todos trastornados y confundidos y perturbando la fe del Señor, porque nuestra mirada está en el mundo y no mirando hacia arriba. Si tenemos el don de Dios, nuestra mirada está arriba, hermanos, no en el mundo. Por eso la fe de la iglesia de Jerusalén se corrompía, porque tenía su enfoque, su mirada en el mundo y no hacia arriba. Pregunta, ¿cuántos tenemos ese don perfecto? Si lo tenemos, pongamos nuestra mirada hacia arriba. Amén. No hacia la tierra, hermanos. O queremos proseguir corrompiendo la fe tan valiosa que se pagó un gran desprecio. Si queremos hacer eso, prosigamos poniendo nuestra mirada en las cosas de la tierra. Juan mismo dice que no vamos al mundo ni las cosas que están en el mundo, hermanos. Porque si uno pone su mirada en el mundo, ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Estamos perdiendo nuestro tiempo, hermanos. Si recibimos el don, pongamos nuestra mirada hacia arriba. Dice, no hay mudanza ni sombra de oración. En otras palabras, nuestro Dios no cambia, hermanos. Usted cambia, yo cambio. Ya tengo 50 años, ahora tengo 60 y voy a cambiar, voy a ser viejito. Pero nuestro Dios no cambia. Si Él dice que toda dádiva es buena, es porque toda dádiva es buena, hermanos. En Él no hay engaño. En Él hay verdad, hermanos. Pero siempre tenemos la tendencia de alguien echarle la culpa, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la escritura cuando Eva pecó? Cuando fue tentada, Adán cayó. ¿A quién le echó la culpa a Adán? Señor, la mujer que me diste, le echó la culpa a Dios, hermanos. Tú tuviste la culpa, pues tú me la diste. Tú tuviste la culpa porque tú me la diste, ¿para qué me la dabas? Ella me tentó, en otras palabras, hermanos, pero nadie va a obligar a nadie. ¿Acaso usted mira que Eva le sacó un balote 4x4 y si no le muere está de un golpazo en la cabeza? ¿Vemos eso en la escritura? No, hermanos. Ahí vemos un deseo carnal en Adán. Al ver la fruta tan grande, hermosa, tal vez era una guanábana, qué sé yo, la vio atractiva, su deseo dijo, ahorita me la como. Pero Eva en ningún momento lo forzó, en ningún momento lo obligó. Fue su deseo carnal, hermanos, que veía en él. Me imagino que venía a labrar el campo, venía con hambre, y dijo, pues échamelo acá. Pero ¿alguien lo obligó? ¿Alguien nos obliga a nosotros, hermanos? No. ¿Le echamos la culpa a Dios? Es nuestro deseo carnal, hermanos. Y así como cuando usted va al doctor, y voy a decir médico, porque allá en México la cosa es diferente. Porque usted lleva al doctor, trae una gran infección, y venga 2, 3, 4 inyecciones de penicilina, y se le acabó la infección, hermanos. Aquí va y le dan un dulce, y no se le quita. ¿Entiende? Aquí va y le dan un dulce y no se le quita, hermanos. Me refiero a una pastilla. Entonces, hermanos,
la palabra es la medicina, hermanos. Amén. Es la medicina, hermanos, Gloria a Dios. Amén. para la tentación, hermanos. Pero qué triste y qué tremendo cuando menospreciamos la palabra, hermanos. Cuando cerramos nuestro oído a la palabra de Dios. Lo que Dios va a hablar en nuestras vidas, hermanos. Qué tremendo, hermanos. ¿Nos imaginamos qué tremendo es? Es tremendo, hermanos. Así que toda buena dádiva y todo perfecto, ¿de dónde viene, hermanos? De lo alto, del Padre de las luces. Dice el 18, qué tremendo, hermanos. ¿Por qué estamos aquí, hermanos? Es solo por la gracia de Dios, es solo por la misericordia de Dios, es solo porque a Él nació, hermanos. Él quiso, Él deseó que usted estuviera aquí. Como dice la Escritura, Él, ¿quién es Él? Ese Dios todopoderoso, ese Dios, el Padre de las luces. Él, de su voluntad, porque Él fue lo que quiso. Nos hizo nacer por la palabra de verdad. Vemos, hermanos, lo importante que es la palabra de verdad. Nos hizo nacer, hermanos, de nuevo. Nos hizo nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y aquí las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas, hermanos. Todas son hechas nuevas, dice la Escritura, hermanos. Eso es el efecto que produjo la palabra de Dios, el Evangelio en nuestras vidas. Hubo un nuevo nacimiento, hermanos. Y dice la Escritura que las cosas viejas pasaron. Entonces, si las cosas viejas pasaron, ¿por qué seguimos enfocados en las cosas viejas, hermanos? ¿Y por qué no seguimos enfocados en las cosas nuevas, hermanos? En el nuevo hombre, descuidando ya el viejo hombre, olvidándolo. Y poniendo nuestra mirada en el nuevo hombre, hermanos. En la nueva criatura que Dios te ha formado. En la nueva criatura que Dios te hizo nacer, hermanos. Cosa la cual la iglesia de Jerusalén no estaba haciéndolo de esa manera, hermanos. Por eso el escritor les habla y les exhorta a eso, hermanos. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas, hermanos. Para que seamos los primeros frutos, hermanos, de esa bendición, hermanos, de esa salvación. Para que seamos esos primeros frutos. Qué tremendo, hermanos. Cuando Dios tenía ese propósito, esa mentalidad, y luego para que nosotros la echemos a perder, hermanos, por no tener la palabra de Dios. Porque fue lo que pasó aquí, hermanos. Ellos no valoraron el nuevo nacimiento, la obra redentora, la obra salvífica de Dios, sino que se corrompieron, hermanos, con las cosas del mundo, hermanos. Hermanos, hagamos el tiempo necesario en buscar a Dios y su palabra, olvidándonos del mundo, hermanos. Dice la Escritura que estamos en el mundo, mas no somos del mundo, hermanos. ¿Por qué vivir aferrados al mundo cuando no somos del mundo? ¿Por qué, hermanos? Es tremendo, hermanos. Filipenses 2:2, hermanos. Lo tienen, hermanos. Pongamos atención a lo que dice aquí la palabra, hermanos. Dice Filipenses 2:2, hermanos. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, la iglesia de Filipenses obedecía, hermanos. ¿La iglesia de Freeport obedece? ¿La iglesia de Freeport obedece?
no como omnipresencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Viene lo bueno, hermanos. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Esta palabra es una palabra, hermanos, la cual muchos afuera, hermanos, distorsionan, sacándola de contexto, hermanos, aplicándola a que la salvación se pierde, y la salvación no se pierde. Le dan mal uso, mala interpretación a esta palabra, y no es así, hermanos. Aquí la palabra dice, ocúpate, ocupaos. ¿En qué? En vuestra salvación. ¿Qué fue lo que le dio a usted la salvación, hermanos? ¿Qué fue lo que nos dio la salvación, hermanos? Fue la palabra de Dios, hermanos. Fue el Evangelio, por medio de la obra redentora de la cruz. Entonces, cada uno de nosotros tenemos, es nuestro deber, ocuparnos día con día, escudriñando la Escritura, hermanos. Escudriñando la Escritura y siendo hacedores de la palabra para poder estar firme contra toda acechanza del diablo, hermanos. Dice que ocupados, el verbo expresa la idea de una ocupación, trabajo, una tarea para realizar algo. En otras palabras, es una acción continua. En el caminar del creyente, hermanos, no hay breaks, no hay descansos, hermanos. Tenemos, es nuestro deber, es nuestra obligación, día con día, hermanos, estar metidos en la palabra, hermanos. Porque si tomamos un break, hermanos, hay un canto que dice, hermanos, que una mente desocupada es un buen taller del diablo. Tenemos que estar ocupados, hermanos, día con día, en la santa y bendita palabra de Dios, hermanos. Porque si nuestra mente no permanece ocupada, escudriñando la palabra y buscando más de Dios, hermanos, estamos propensos ¿a qué? A que el diablo venga y haga su taller en su mente, hermanos, en mi mente, hermanos. Amen. Por esto esta es una ocupación, un trabajo, una acción continua que tenemos que seguir continuando, buscando más y más del Señor, hermanos. Vuelvo y repito, en el caminar del creyente no hay breaks, hermanos. No hay descansos, hermanos. Y no malinterprete, no quiero decir que no vayas de vacaciones. No, puedes decir de vacaciones. Pero nunca olvidar la palabra de Dios. Si vamos a la Escritura, hermanos, y me gusta llevarnos a la Escritura. Vamos a la Escritura cuando David, hermanos, pasó lo que pasó. ¿Se acuerdan de la Escritura? No los quiero llevar ahí porque no quiero extenderlo más. ¿Se acuerdan qué pasó con David, hermanos? Sí. ¿Dónde tenía que estar? ¿Dónde se quedó? ¿Qué descuidó? ¿Por qué cayó? A lo que voy, hermanos, si descuidamos nuestra relación con Dios, podemos caer en cosas de esas o quizás más severas. Todo por un descuido, todo por no mantenernos ocupados constantemente buscando más y más del Señor. Amen. A veces creemos, hermanos, que ya fue suficiente, pero no es suficiente en el Señor. Su vida, mi vida, tiene que ser continua, buscando más y más del Señor, hermanos. El día que vamos a dejar de buscar al Señor es cuando recibamos la glorificación, cuando estemos cara a cara con el Cordero de Dios. Mientras estemos aquí, tenemos y debemos de estar manteniéndonos ocupados, buscando más y más del Señor, hermanos. Que Dios nos ayude a estar dispuestos a buscar al Señor y que Dios nos ayude que cada vez que entremos por esas puertas vengamos con la disposición de oír la palabra de Dios. Y no, ¿quién va a predicar hoy? ¿El hermano fulano, el hermano sutano? No, mejor no voy, ¿a qué voy? ¿O quién va a cantar hoy? Hermanos, si vienes por eso, la alabanza no es para ti. La alabanza es para el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si vienes a preguntar quién va a predicar la palabra, estás mal, hermano. Porque es la palabra de Dios. Sea quien sea, es palabra de Dios. Especialmente en estos tiempos tan difíciles, hermanos. ¿Cuántos estamos siendo tentados
¿O cuántos ya fuimos tentados, hermanos? Y estamos abandonando este lugar. ¿Cuántos somos tentados ya? ¿O estamos tentados ya, hermanos? Abandonando este lugar. ¿Cuántas iglesias, hermanos, ya se cerraron, hermanos? ¿Por qué? Porque llegó la tentación. ¿A qué vas? Mira cómo está el COVID. ¿A qué vas? Te vas a enfermar. Dígame usted, hermanos, si no es tentación esa, hermano. Es tentación, hermanos. Pero qué triste, hermanos, que si alguien fue redimido con la sangre de Cristo Jesús y nos estamos alejando de congregarnos, nos estamos alejando de venir y oír la palabra de Dios. Déjame decir una cosa, hermanos, estamos siendo tentados, estamos en la tentación, y si no abrimos nuestros ojos vamos a acabar orillados a la carretera. Dios no quiere eso, hermanos. Si yo lo quiero, pues Dios da libre albedrío. Gonzalo, si tú lo quieres, prosigue siendo tentado. Ya el aviso se te dio. Ya se te dijo, iglesia, Gonzalo, que si no eres hacedor, vas a caer en tentación. Vas a ser orillado. Si no te limpiaste los oídos, vas a caer en eso. Dios nos ayude, hermanos. Dios nos ayude. Amen. Primera de Corintios 10:2, hermanos. ¿Lo tienen, hermanos? Dice la escritura, hermanos, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y aquí es donde entra, hermanos, el tomarte un break, el caminar en el Señor. Muchas veces tomamos el break porque decimos, yo ya estoy firme, yo ya estoy fuerte, venga lo que venga, yo permanezco firme en la roca sólida. No, por eso dice, el que mire, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Vuelvo y repito, hermanos, no hay breaks en el Señor. Tenemos que mantener esa relación con Dios continuamente, porque si nos queremos estar firmes, hermanos, podemos caer. Podemos caer, hermanos. Filipenses 3:2, hermanos. Ahora vamos a leer Biblia, hermanos, porque es necesario, hermanos. Es necesario, hermanos. Yo creo que es tiempo de que se le dé más prioridad, más y más a la palabra. En muchos lugares se le da más prioridad a la música, que todo tiene que ver, está bien, pero a la palabra tiene que darse prioridad también, hermanos. Si la menospreciamos, estamos en grave error, hermanos. ¿Lo tienen, hermanos? Fíjese lo que dice el apóstol Pablo, no que lo haya alcanzado ya. Y muchas de las veces, hermanos, muchas de las veces el creyente, hermanos, cree que ya lo alcanzó todo, hermanos. Muchas veces el creyente cree que ya lo alcanzó todo, dice, y me voy a tomar un break. Ya lo alcancé, ya la tengo hecha, dice el apóstol Pablo, no que lo haya alcanzado ya. Aquí no hay breaks, hermanos. Aquí tenemos que seguir prosiguiendo hacia adelante, hacia la meta, hermanos. Ni que ya sea perfecto. En otras palabras, ni que ya haya madurado lo suficiente, hermanos. Y muchos nos creemos que porque compartimos un sermón, porque compartimos la escuela dominical, ya somos maduros. Somos inmaduros, hermanos. Aquí no hay madurez. La madurez se va a prolongar hasta que ya estemos allá cara a cara con el Señor, hermanos. Aquí tenemos que proseguir hacia la meta, buscando la madurez. Dice el apóstol, sino que prosigo. Hay una continuidad. No para. Yo prosigo, sigo y sigo y sigo. ¿Y qué de nosotros, iglesia? ¿Seguimos? ¿O creemos que ya lo alcanzamos todo?
Ahí es donde el enemigo se aprovecha de nuestras vidas, hermanos. Ahí es cuando llega la tentación, hermanos. Y ahí es cuando caemos, hermanos. Prosigamos hacia la meta, hermanos. No creamos que ya lo alcanzamos todos. No creamos que somos super maduros, hermanos. Porque el que piense eso, mire que no caiga. Mire que no caiga, hermanos. Dice el apóstol, sino que prosigo por ver si logro así aquello por lo cual también ha sido por Cristo Jesús. ¿Y cuál fue aquello, hermanos, por lo cual Él fue asido por Cristo? ¿Se acuerdan cuando la Escritura dice, ve porque instrumento escogido me es este? ¿Se acuerdan cuando el Señor le dijo al apóstol a Ananías? Y es a donde quería llegar el apóstol Pablo, hermanos. Es a donde quería llegar, a lograr eso, a cumplir su propósito por lo cual Dios lo había rescatado, a cumplir el propósito por lo cual Dios lo había llamado, hermanos. Entonces, si tomamos descanso, hermanos, si creemos que ya estamos maduros, hermanos, no vamos a lograr el propósito por el cual Dios nos llamó, hermanos. ¿Cuál es? Ir y predicar el Evangelio a toda criatura, hermanos. No lo vamos a hacer. Pablo quería llegar hasta eso, hermanos. Y por eso aquí no hay descansos, iglesia. Yo prosigo porque quiero cumplir lo que Dios me llamó, a donde Dios me llamó, lo quiero cumplir. ¿Y qué de nosotros, iglesia? ¿Lo queremos cumplir? Una iglesia que no predica el Evangelio es una iglesia muerta, hermanos. Es una iglesia muerta. Porque es el propósito de la iglesia, predicar el Evangelio. Anunciar las nuevas de salvación a toda criatura, hermanos. Dice el 18 de Santiago, hermanos. Oh, 19. Dice, por esto mis amados hermanos, y esto, hermanos, hace un énfasis, hermanos, una llamada de atención. Por esto nos lleva a la palabra de verdad, dice. Por esto, por la palabra de verdad, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, hermanos. Pero aquí, hermanos, si nos ponemos a examinar esto, hermanos, hacemos todo lo contrario, hermanos. Cuando la palabra dice pronto para oír, somos tardos para oír. Cuando dice tardos para airarse, somos pronto para airarnos, hermanos. Llevamos todo lo contrario. ¿Se ha puesto a saber eso? Llevamos todo lo contrario, hermanos. Pero este pronto para oír quiere decir algo más, hermanos. Este pronto para oír, hermanos, quiere decir, hermanos, que el creyente debe estar pronto para oír y obedecer la palabra de Dios, hermanos. Es lo que está diciendo ahí. Amén. Tenemos que ser prontos, veloces, rápidos para oír la palabra de Dios, hermanos. Y hacemos lo contrario, hermanos. Dios nos ayude a hacer lo que Dios dice en su palabra, hermanos. Amen. ¿A dónde nos lleva el ser tardos para airarnos, hermanos? Dice ser tardo para airarse, hermanos. Lo contrario de tardo es ser rápido. ¿A dónde nos lleva el ser rápidos para airarnos, hermanos? ¿A dónde nos lleva? Vayamos a 2 Reyes 5:11, hermanos. 2 Reyes 5:11, hermanos. ¿Lo tienen? Voy a leer el 10. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne será restaurada y serás limpio. ¿Qué vemos aquí, hermanos? Palabra de Dios. ¿Y qué vemos el 10? Y Naamán se fue enojado. Entonces, ¿qué hace, hermanos? La ira. Cierra nuestros oídos, hermanos. ¿A qué? A la palabra de Dios, hermanos. Por eso es tardos para airarnos. Es ser pronto para airarnos, hermanos. No recibimos la bendición de Dios. Naamán al momento no recibió su milagro porque soltó la ira.
No es bueno airarnos pronto, hermanos. Hay que ser lentos para airarnos, hermanos, para poder estar prestos para escuchar la palabra de Dios, hermanos. Amén. Dice el 21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, vemos cuál era la condición de la iglesia, hermanos. Vemos dónde estaba la iglesia, hermanos. Vemos que les dice Santiago, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. El tener ira entre nosotros es abundancia de malicia, hermanos, ¿o no? Hasta esos extremos estaba la iglesia de Jerusalén, hermanos. La malicia era una ira tremenda, hermanos, que se iraban los unos a los otros, hermanos, y por eso le dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, hermanos. Hermanos, y mientras no desechemos toda abundancia de malicia, toda maldad, toda inmundicia, hermanos, no vamos a estar prestos ¿para qué? Para recibir la palabra de Dios, hermanos. No vamos a estar prestos, aptos para recibir la palabra de Dios, hermanos. Así es. Inmundicia, hermanos, se toma de la palabra griega rupos. La palabra se usa en ocasiones para referirse a cera en los oídos. Entonces, si venimos a este lugar con cera en los oídos, hermanos, no vamos a estar recibiendo la palabra de Dios, hermanos. No vamos a estar recibiendo la palabra de Dios, y la inmundicia, la abundancia de malicia va a percibir en nuestras vidas, hermanos. ¿Por qué? Porque no venimos con el propósito de oír la palabra de Dios, porque hemos venido con nuestros oídos no limpios, sino tapados, y la palabra no puede entrar, no puede penetrar en nuestros oídos, hermanos. Por eso decía, hermanos, que así como se canta el canto, decirle a Dios, Señor, abre mis oídos, limpia toda cera en mis oídos, para poder oír tu santa y bendita palabra, hermanos. Amén. Yes. Dice, recibir, hermanos, es una orden, está mandando, recíbanla. No dice, a ver si la quieren recibir, está mandando, hermanos, reciban la iglesia, reciban mi palabra, va a ser útil, va a ser necesaria, te va a corregir, te va a instruir, te va a hacer ver tu pecado, mi palabra te juzga, recíbela. Te va a traer beneficio, iglesia. Hermano, te va a traer beneficio. Recíbela. No la menosprecies, hermano. Hermanos, es tremendo, hermanos. Recibir con mansedumbre la palabra implantada, hermanos. Mansedumbre, hermanos, quiere decir, es inclinarse con sumisión a la voluntad de Dios. Mansedumbre. Es inclinarse con sumisión a la voluntad de Dios. Aquí estoy, Señor. Pero fallamos, hermanos. Que Dios nos ayude a no fallarle a Dios y estar dispuestos, hermanos. ¿A qué? A recibir la palabra con mansedumbre, hermanos. Dice con mansedumbre la palabra implantada, hermanos. ¿Cuántos de nosotros hemos plantado una maceta o algo en su jardín, hermanos? La palabra implantada en el griego clásico significa literalmente innato, natural, enraizado, dentro, plantado, dentro, hermanos. Implantada expresa la idea de algo que se planta en el interior. ¿Y qué es el interior? Es el corazón, hermanos. Es el corazón, hermanos. Pero si nuestro corazón no está limpio de toda abundancia de malicia y de inmundicia, no está apta, no está preparada para que la palabra caiga implantada en nuestro corazón, hermanos. Vayamos a Deuteronomio 6:6, hermanos. ¿Lo tienen, hermanos? Dice la escritura, hermanos, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Estarán sobre tu corazón. Eso quiere decir, se implantará sobre tu corazón. Entonces, hermanos,
Usted no puede plantar una semilla de mango, de cualquier fruta en su jardín, hermanos, si no fue y removió la tierra y miró que tenía caracol, que tenía arañas, que tenía toda clase de insecto. Usted la echa y la telaraña, las arañas, el caracol, se van a comer lo que usted puso ahí, hermanos. No va a crecer. Así la palabra de Dios, hermanos. Si hay abundancia de malicia, si hay malicia y inmundicia, no puede crecer la palabra en nuestros corazones. No puede caer e implantar en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque el corazón tiene que estar limpio, tiene que estar preparado. Así como usted prepara la tierra para plantar una maceta, así el corazón tiene que estar preparado, hermanos, para poder recibir la palabra implantada en nuestros corazones, hermanos. ¿Vamos de acuerdo, hermanos? Dice, la cual puede salvar vuestras almas, hablando de la palabra, pero no, sabemos que la palabra se usa para salvación, hermanos, pero aquí puede salvar vuestras almas, es de las cosas que nos están rodeando, es de la inmundicia, es de la abundancia de malicia. Dice, la palabra puede libertarte, puede salvarte de todas aquellas tentaciones que estás pasando. Iglesia, Gonzalo, es la palabra la que te va a ayudar. No es de que los hermanos no eran salvos, pero dice, mi palabra te va a ayudar, te va a librar de todas aquellas tentaciones que te rodean. Si tú recibes mi palabra con mansedumbre, si tú la aceptas, si tú eres hacedor de ella, mi palabra te va a librar, iglesia, de toda aquella tentación que te rodea. Vemos el beneficio que es de recibir la palabra de Dios, hermanos. Es la que nos libra de toda tentación, hermanos. Vamos a la Biblia, hermanos. ¿Qué pasó con José, hermanos? ¿Qué dijo José? No, porque pecaría contra mi Dios. Aplicó la palabra, hermanos. ¿Fue librado de la tentación? Aplicó la palabra, hermanos. Eso nos quiere llevar esto. La palabra nos salva de toda tentación que nos está rodeando, hermanos. Amén. So, Dios nos ayuda a no rechazar la palabra, sino a recibirla, como dice la Escritura, hermanos. Dice el 22, pero sed. Es un mandato, hermanos. Dice, a ver si puedes. Dice, sed. Nos está mandando, sed, hacedores de la palabra. Y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Ese es el punto, hermanos. Necesitamos ser hacedores de la palabra, hermanos. Si no, nos estamos engañando a nosotros mismos, hermanos. Podemos venir a la iglesia el miércoles, el domingo, pero si no somos hacedores, nos estamos engañando nosotros mismos, hermanos. ¿Creemos lo que dice el Señor, hermanos? No es el hermano Gonzalo que está hablando aquí. Nos estamos engañando, hermanos. Tenemos que ser hacedores de la palabra de Dios, hermanos. Amén. Dice el 23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Dice la Escritura, hermano, este hombre es semejante a aquel hombre que viene y se observa en el espejo y se dice, qué lindo soy, qué hermoso soy. Es semejante a ese hombre que viene en el espejo y dice, aquí me faltó rasurarme, aquí me faltó maquillarme, dice la mujer. Dice la Escritura que es semejante a ese hombre, es semejante a esa mujer que viene y se mira sus imperfecciones en el espejo. Y hasta ahí quedó, hermanos. Y muchos estamos aquí, Dios hablando de nuestras vidas, Dios diciendo, esto es tu imperfección, Gonzalo, en esto estás fallando, esto estás haciendo mal. ¿Por qué? Porque ya la palabra que es el espejo ya me reflejó en lo que estoy mal. Pero muchas de las veces estamos, como dice la palabra, hermanos, se considera un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Él fue al espejo, se consideró, miró lo que estaba mal en él
Pero se fue y se olvidó lo que él traía, a lo que a ella le faltaba. Y luego ya vas en la calle y dice la esposa, ¿y por qué no me dices que me faltaba pintarme? Que no te dices en el espejo. O viceversa, el hombre dice, ¿por qué me dice que aquí tenía tu vara? Que no te dices en el espejo. Amen. Y hermanos, el espejo es símbolo de la palabra, hermanos, que nos hace ver la imperfección, que nos hace ver nuestro pecado, hermanos. Pero como dice la escritura, hermanos, como dice la escritura, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Y así estamos muchos de nosotros, hermanos. La palabra habló nuestras vidas, salimos por esas puertas y se nos olvidó lo que Dios nos habló. Volvemos el otro domingo y seguimos cargando lo mismo. ¿Por qué? Nos reflejamos en el espejo, que es la palabra, pero como no entró con disposición por la puerta a oír la palabra, no nos limpiamos las ceras de los oídos, dicen, yo no escuché nada, eso está loco. Volvemos el domingo que viene y como si nada pasó, hermanos. ¿Por qué? Porque se olvidó lo que la palabra le dijo. Amen. Y así es la mujer y el hombre cuando se ven en el espejo. Se vieron una imperfección y dicen, ¿por qué no me dijiste, amor, que me faltaba pintarme de este lado, de este lado? Es lo mismo, hermanos. Dios habla en nuestras vidas. Que vayamos dispuestos es otra cosa. Es individual, es personal. Pero es Dios hablando en nuestras vidas, hermanos. Es Dios hablando en nuestras vidas, hermanos. Hermanos, ya para terminar, hermanos, no quiero estudiar más. ¿Quieren seguir por otro más? Sí. Seguimos por otro más. ¿Seguro? Sí. Yo creo que ya les está dando hambre, hermanos. Dice el 25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley. Hermanos, ¿cuántos queremos ser esa persona que dice la escritura? Hermanos, yo quisiera ser ese, hermanos. Dice, mas el que mira atentamente la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Hermanos, el que mira atentamente la perfecta ley de la libertad es librado. Gloria a Dios. Es librado de toda tentación que lo rodea. Es librado de toda inmundicia, abundancia y malicia. ¿Por qué? Porque es un hombre que está atentamente a la palabra. Es un hombre hacedor de la palabra. Y porque es hacedor, es libertado de toda tentación, hermanos. Dios nos ayude, hermanos, a poder realmente estar atentos a la perfecta ley de la libertad, que es la palabra de Dios, hermanos. Que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos ayude. Hermanos, podríamos seguir adelante, pero no quiero ser injusto, hermanos. Vamos a parar hasta ahí, hermanos. Si quieren ponerse de pie, hermanos, es todo hasta el momento, hermanos. Vamos manos de pie, hermanos, y a orar, hermanos. Mira que oramos por la comida también, ya que estamos aquí, hermanos. Padre, ayúdenos a glorificar su nombre. Ayúdenos a exaltar su nombre. Ayúdenos, Padre, a ser hacedores de su palabra. Guárdenos de seguir engañándonos a nosotros mismos, Padre. Ayúdenos, Padre, a que realmente vivamos su palabra. Es su palabra que nos libra de toda inmundicia y abundancia y malicia, Padre. Ayúdenos a estar atentamente poniendo atención a su palabra, a su ley, que es necesaria en nuestras vidas, Padre. Perdón le pido, Padre, porque le fallo. No he sido un hacedor de su palabra como es debido. Perdóneme, ayúdeme a ser un hacedor de su palabra. Padre, usted conoce cada corazón aquí presente, Padre.
Usted lo conoce. No estamos aquí para apuntarnos con el dedo. Usted conoce cada vida. Usted conoce cada corazón. Nomás le pido, Padre, que usted trabaje en cada vida, Padre. Que usted haga su función en su palabra, como dice, que no vuelve usted vacía. Que su palabra haga su obra en cada vida, Padre. Damos gracias por su palabra que habló en nuestras vidas, Padre. Es su palabra, es viva y es eficaz. Es su palabra la que nos juzga, Padre. Es su palabra la que nos hace ver la imperfección, el pecado que estamos llevando a cabo. Es su palabra, Padre. Es su palabra que hace la obra en nuestras vidas, Padre. Digo el salmista, ¿con qué guardar el joven su camino? Con guardar tu palabra. Ayúdenos, Padre. Ayúdenos, Padre. Ahí donde estamos parados, posiblemente haya alguien que dice: yo estoy batallando. Yo estoy batallando con un deseo carnal. Me atrapa, me quiere llevar seducido, me quiere atraer, me quiere capturar. Estoy luchando, estoy peleando. Necesito la ayuda. Ahí donde está, hermano o hermana, usted puede levantar su mano. Dios conoce su corazón, hermanos. Dios conoce nuestro corazón, hermanos. Gloria a Dios por aquellos que levantaron su mano, hermanos. Dios es nuestro ayudador, hermanos. Dios es quien nos ayuda en nuestras debilidades, hermanos. Es Dios. Si hay alguien, hermanos, que no ha tenido un encuentro con ese Dios todopoderoso, ese Dios que da un nuevo nacimiento, ese Dios que nos limpia de toda inmundicia y abundancia de malicia, ese Dios que dio a su Hijo unigénito a morir en la cruz del Calvario. Si hay alguien aquí que dice: yo quiero aceptar a Cristo Jesús en mi corazón, yo quiero ser libre de toda inmundicia y abundancia de malicia, yo quiero recibir el perdón de pecados, donde estés, solamente levanta tu mano y di: yo soy pecador, ayuda, necesito, Señor, ayúdeme, quiero buscar a usted, crecer más en usted, quiero que usted guíe mi vida. Padre, ayúdenos a poder realmente hacer esa obra de su palabra. Padre, también le pido por los alimentos que las hermanas han preparado. Pido, Padre, que usted fortalezca sus vidas, que usted, Padre, siga supliendo todas las necesidades de sus hogares, Padre. Bendiga este pan y bendiga el compañerismo, Padre. En el nombre de Cristo Jesús se lo pido, Señor.